Hola, hola a todos, nuevamente por aquí les habla a ustedes Erika Esquivel. En esta oportunidad nuevamente vengo a brindarles un poquito de información, pero hoy vamos a hablar sobre lo que es inversiones de capital, ¿sí? Sobre algunas técnicas y métodos que podemos utilizar o que debemos tener en cuenta al momento de realizar una inversión de capital, ¿correcto? Ok, me gustaría comenzar primeramente en cuanto a un concepto de lo que es análisis de inversión, ¿sí? Cuando hacemos un análisis de inversión, primeramente debemos analizar esos proyectos que tiene la empresa ya establecidos, ¿sí? Debemos empezar por allí. Debemos tener en cuenta algunas variables. Algunas de ellas son el tamaño del proyecto, es decir, pueden haber proyectos pequeños y proyectos grandes. El efecto económico que requiere ese proyecto, llámese un proyecto pequeño o un proyecto grande, debemos analizar ese tipo de riesgo económico que pueda causar en esa inversión. ¿Ok? También otra variable importante es el grado de dependencia. Debemos evaluar y analizar la dependencia que tenga esa inversión eh, con otras instituciones o para poder realizar dicha inversión, ¿correcto? Es importante ante todo, la realización de un análisis previo, ¿sí? Esto nos indicará eh, cuáles son los riesgos, ¿sí?, que puede tener esa inversión y nos ayudará a tomar una buena decisión. Por otra parte, hablaremos sobre como tal el concepto de inversión de capital. Ya aquí nos vamos más técnicamente. Esto quiere decir que es el dinero que una empresa invierte en activos físicos, ¿sí? Ya aquí estamos hablando ya de lo material y del dinero que se invierte. Toda empresa debe contar con una inversión de capital, ¿sí? Es como el inicio que se le da a un proyecto, a un negocio, es lo que la empresa invierte, llámese un negocio o como una inversión a largo plazo. ¿Qué debe tener la empresa en cuenta? Y para eso se hace el análisis, porque si va a realizar una inversión de su capital a largo plazo, debe preverse de su solvencia durante ese tiempo hasta que la inversión pues dé sus frutos, ¿ok? Para que esa inversión dé sus frutos y sea exitoso, no debemos, como quien dice, tocar esa inversión, ¿correcto? La idea de una inversión de capital es brindarle a la empresa una estabilidad y un equilibrio económico, ¿ok? Ok, de aquí radica la importancia, ¿sí? Eh, porque es importante que la empresa haga una inversión de su capital o de sus ahorros, o llámese una persona. Una persona puede tener unos ahorros propios, pero debe tener una finalidad, ¿sí? Debe contar con el dinero necesario de lo que la persona quiere invertir. Esto le va a brindar a la empresa una dependencia, ¿sí? Una libertad financiera, quiero decir. ¿Por qué libertad financiera? Porque no dependerá de nadie para obtener su beneficio según el proyecto planteado por la empresa o por la persona, bien sea. Eh, ¿Por qué es importante el análisis en esa inversión? Porque él nos va a ayudar, ¿sí?, a tomar buenas decisiones, a evitar los riesgos o a prever los costos innecesarios que de repente no sea necesario aplicar en ese momento, o ver la viabilidad que tenga la inversión de ese capital. También podemos, ¿sí?, clasificar ese análisis. ¿Cómo lo podemos clasificar? Se puede clasificar según el tiempo, ¿sí? Debemos tener muy en cuenta el tiempo que se va a llevar esa inversión de capital, ¿sí? En qué tiempo vamos a obtener nosotros esos frutos de esa inversión. También radica o se clasifica según la finalidad, ¿sí? Lo que la persona o la empresa tenga como finalidad invertir o sea, que tenga esa meta clara de la inversión que va a hacer y la finalidad
del proyecto que quiere cumplir o el objetivo que quiere alcanzar. ¿Okay? En este video es súper interesante porque más adelante le hablaremos sobre las técnicas y métodos que podemos utilizar, y en este caso tengo una compañerita que les va a explicar sobre esas técnicas. Muy atentos para que sepan todo lo que deben hacer y todo lo que deben tener en cuenta para el momento de hacer una inversión de su capital. Hola, mi nombre es Yuris de Sousa y les voy a hablar un poco de las inversiones excluyentes y no excluyentes. Las inversiones excluyentes, existen también muchos negocios o proyectos que son mutuamente excluyentes. Si la aceptación de uno de ellos elimina la posibilidad de aceptar los negocios o los otros negocios o proyectos. Esto significa que tienen dos o más proyectos mutuamente excluyentes. Cada uno de estos va a estar compitiendo contra los otros negocios o proyectos, ya que se va a poder aceptar solamente uno de ellos. Cuando existen varios negocios o proyectos independientes, el método del valor presente neto y el método de la tasa interna de rendimiento siempre dan la misma decisión de aceptación o rechazo para cualquier negocio o proyecto. En el caso de las inversiones no excluyentes, la mayor parte de las compañías tienen la oportunidad de seleccionar varios proyectos de inversión de capital que no son mutuamente excluyentes. Esto es más de uno de los proyectos que pueden seleccionarse. Sin embargo, el dinero disponible para la inversión está limitado. Está limitado a alguna suma, que generalmente está establecido por la gerencia. Esto generalmente se conoce comúnmente como el problema de presupuestario de capital. Seguidamente les hablaré un poco de las técnicas de análisis de inversión de capital. Una inversión es un desembolso de dinero y de otros recursos con el objetivo de obtener beneficios de ello. Por eso mismo el análisis de inversión va a ser muy importante para ver mejor qué pasa con las inversiones que se realizan y la conveniencia o no que traigan estas inversiones, además de dar información acerca de cuáles son las inversiones más aconsejables. Existen varias técnicas de análisis de inversión que se dividen en dos clases muy importantes: los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Los métodos estáticos son el método de la tasa de rendimiento contable, el método de flujo neto de caja y el método de payback o plazo de recuperación. También los métodos dinámicos nos encontramos con el famoso VAN, que significa valor actual neto, y la tasa de rendimiento interna o el payback dinámico o descontado. Por último, les voy a hablar un poco del análisis de los riesgos de las inversiones de capital. No cabe ninguna duda de que la actividad empresarial se encuentra sometida a diversos riesgos que pueden influir de un modo u otro sobre los resultados futuros de dicha empresa. Muchos de estos riesgos son inherentes del desarrollo de su propia actividad productiva y se denomina riesgos de negocio, económicos o empresariales. Dichos riesgos están relacionados con el desarrollo, fabricación y comercialización de productos y servicios. Aparte de estos riesgos, las empresas también se encuentran sometidas a otros de origen financiero, teniendo cada vez teniendo una mayor influencia sobre las empresas. Dentro de estos riesgos financieros se cabe destacar el denominado riesgo de mercado, que es el que comúnmente se ve mucho hoy en día, que consiste en la posibilidad de que una empresa sufra pérdidas de un determinado
periodo debido a movimientos inesperados o adversos en los tipos de interés, de cambio, precios bursátiles y de las materias primas o entre otros. Aparte les voy a mencionar algunos factores que los inversores, tanto expertos como novatos, deben tener en cuenta. Uno de ellos es el factor tiempo. No es lo mismo invertir a 1 año que a 10 años. El capital disponible, la inversión a riesgo, la estabilidad política, económica y financiera del país donde nos encontremos, las políticas financieras adoptadas en el país donde nos encontremos, la seguridad y la confianza, la experiencia del broker o asesor financiero y la experiencia del administrador del fondo o en el que invertamos, o de los administradores de la empresa de la que compramos las acciones.